Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 3. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo juntos desde, versículo 3. Vamos a leerlo juntos. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Hay una verdad que va a ser muy marcada en la iglesia en medida que vamos creciendo. Eso es desde que aceptamos a Cristo hasta pueden pasar años, y es algo que va a seguir creciendo y es evidente, y eso tiene que ver con la unidad. La unidad va a ser un reflejo de lo que es la obra de Dios en esta tierra. Recordemos que la Biblia nos dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todo lo que Dios ha hecho, Satanás intenta destruirlo. Lo vemos desde el aspecto del hogar, la familia. La Biblia no está, ¿verdad?, como tal, la expresión: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero la Biblia sí nos hace ver que el hombre y la mujer, en el momento en que se unen, dice, una sola carne son. Pero volteamos a ver al mundo y Satanás intenta destruir eso. Toda base, todo principio que Dios establece, Él busca destruirlo. Y es obvio que la unidad es un reflejo de lo que Dios es. De hecho, creo que es uno de los atributos que no he podido expresar a través de las Escrituras, concretamente, la unidad de Dios. En Dios existe una unidad perfecta. Sus atributos convergen, trabajan o se manifiestan de una manera unida, unificada, que no chocan y que no muestran destellos, vamos a decirlo así, de contradecirse. La unidad de Dios es tan perfecta que incluso cuando hablamos de la Trinidad o de otros aspectos del carácter de Dios, vamos a recurrir a esa unidad perfecta. La iglesia es un reflejo de esa unidad. Recordemos que si ahora con Cristo, el que nos une con Dios a través de Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el aspecto principal para que esa unión no se pierda? No contristéis al Espíritu Santo. Dice: no lo apagues, porque es la unidad que tenemos con Dios, es por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice: quien se une al Señor, un espíritu es con Él, dice en 1 Corintios. Y es cierto que Satanás ya no puede tocarnos porque le pertenecemos a Él, pero lo que sí quiere Satanás es causar división. Fíjese lo que dice 1 Corintios. Vamos unos capítulos atrás. 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Pablo le habla a los cristianos y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas
y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? La palabra disensión es la palabra desunir, desunir, así literalmente, del griego, desunir. Si hay unidad, dice aquí, disensiones es desunir. A eso es lo que quiero llegar. Filipenses 2 dice, tened este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, unánimes. La palabra unánime se refiere a un mismo espíritu. No está hablando de un mismo carácter de persona, porque somos diferentes, pero está hablando de un mismo espíritu, de un sentimiento similar. Usted lee el versículo 2 de Filipenses 2 y habla de eso, de un mismo sentir, unánimes. El Espíritu Santo es quien logra la unidad en nosotros, no el mismo carácter, hablando en que vamos a ser iguales en todo, somos diferentes. Pero esa diferencia no va a ser impedimento para que exista un mismo sentir. O sea que el mismo sentir nos une, aunque somos diferentes caracteres, pero nos lleva a buscar lo mismo. Y después dice, considerándolo a los demás como ¿qué? Superiores a él mismo. Ahí es donde entra la humildad, donde yo estoy dispuesto a ceder, no por imposición, no por, pues ya ni modo, ya que se hace, no, porque existe el mismo sentir, tenemos el mismo sentimiento, y eso es lo que nos une. Pablo en 1 Corintios dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas, hablando de pleitos y disensiones, o sea, desunir. Aquello que se había logrado unir por nuestra carnalidad se desune. Estamos juntos, pero no hay unidad. Estamos juntos, pero no existe el mismo sentir. Cada uno busca lo suyo propio. Cada uno mira por lo suyo propio. La unidad que vamos a buscar aquí, hermanos, va más allá que simplemente ponernos de acuerdo en cosas. Tiene que ver con el mismo sentir, la misma meta, el mismo enfoque. Y le repito, no viene únicamente a decir, es que todos pensamos igual. No, de lo que sentimos. Y eso proviene del Espíritu Santo. En la mañana hablábamos y decíamos, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Para su honra y para su gloria. Cuando el hombre entiende eso y viene a Cristo y existe el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo? La gloria del Padre. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús ahora dice, glorifícate en mí como yo te he glorificado. Cuando desciende la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, dice, este es mi Hijo amado en quien me deleito, quien me gozo. Hermanos, cuando nosotros entendemos que la unidad que vamos a ejercer en la iglesia viene del mismo sentir, lo que Cristo hizo en nosotros
vamos a tener diferentes formas de pensar, sí, pero el mismo sentir nos va a llevar a una unidad donde vamos a buscar la honra y la gloria a Dios. No bajo mi carácter, no bajo mi impulso, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Es por eso que aunque haya cosas que aparentemente a mí no me agraden del todo, pero lo hicimos en unidad, no me enojo, no me aíslo, no me retraigo porque no me hicieron caso, sino en mi corazón existe decir, bueno, yo no lo esperaba así, pero todo sea para la honra y gloria de Dios. Y voy a trabajar, y voy a servir, y voy a involucrarme, y voy a hacer, no porque quería o no quería, sino porque es para la honra y gloria de Dios. Porque si nosotros, hablando humanamente, esperamos tener la misma forma de pensar, hablando en cuestión de pensamientos y caracteres, parece imposible. Pero fíjese lo que Dios hizo en Hechos capítulo 2. Acompáñame, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos al versículo 44. Desde el 43, fíjese. Y sobrevino temor a toda persona, fíjese. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y aclara el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían y quiero que vea más allá. Estaban todos juntos y no dice, y pensaban lo mismo, o tenían el mismo pensamiento. Eso viene después. Pero dice, tenían todas las cosas en común. ¿Qué eran esas cosas? Dice, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando dice que tenían todas las cosas en común, todas las cosas, se refiere a lo que estamos hablando de Filipenses 2. Un sentimiento similar por el mismo espíritu. La Biblia nos hace ver que en ningún momento los apóstoles les dieron la orden de vender sus casas. Nunca. Usted no va a ver eso. Usted no va a ver a Pablo diciéndole a los cristianos que tenían que vender y dar desmedidamente para las necesidades. Tenían todas las cosas en común. Eso significa que la necesidad o lo que ellos veían lo tenían en unánimes y actuaban en base a esa unidad, pero era guiada por el Espíritu Santo. Por eso Pedro termina reprendiendo a estos hombres, que es Ananías y Zafira, porque dice la Biblia que ellos vieron que hubo uno que vendió su heredad y dio el dinero, y ellos quisieron hacer lo mismo, pero dice la Biblia que extrajeron el precio. Le dice Pedro, ¿por qué tentasteis y mentisteis al Espíritu Santo? Ojo, al Espíritu Santo. ¿Quién es el que lleva la unidad? ¿Quién es el encargado de que exista la unidad en la iglesia? El Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Filipenses 2, versículo 16, Dios es el que produce el querer
como el hacer por su buena voluntad. La unidad es el mismo sentir. Y es la disposición ahora de nuestro corazón a buscar tener ese mismo sentimiento. Ellos decidieron, vieron la necesidad, sentían lo mismo, pero en su corazón quisieron engañar diciendo, bueno, para que digan también, nos reconozcan. Y Pedro le dice, no se trata de eso. Mentiste al Espíritu Santo. Si había el mismo sentir, ¿por qué vas en contra de eso? ¿O por qué quisiste aparentar algo y hacer otra cosa? Hermanos, la unidad nos lleva a una comunión, primeramente con Dios y después con los hermanos. Esa unidad, hermanos, se ve de manera en la que al participar del Espíritu Santo, Él es el que produce en nuestra mente, en nuestro corazón, el sentimiento, el deseo. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. ¿No ocurre que en ocasiones nace el deseo en su corazón al ver la necesidad en un hermano o una hermana de querer ir y visitarle? Hermano, es que es ilógico, o sea, sí. Pero les recuerdo que la unidad en la iglesia es muy distinto a lo del mundo, porque la unidad en la iglesia nos lleva a un mismo sentimiento por el Espíritu. ¿Eso qué significa, pastor? Que esa unidad por el Espíritu nos lleva a poder ver y sentir tal cual Dios ve y siente. Pablo le dice a los cristianos que debemos ser capaces de poder gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y algunos de nosotros diremos tal vez, ¿verdad? Hermano, es que por más que intento, mire, honestamente, no me salen las lágrimas. Sería hipócrita de mi parte ponerme a chillar y forzarme ahí, porque no es algo que nace de nosotros. El poder llorar con los que lloran, hermanos, proviene de la unidad que viene del Espíritu Santo. Y si mi comunión en primer lugar con Él no está bien, ¿cómo puedo entonces yo sentir lo que sienten mis hermanos? Porque la unidad en nosotros que nos lleva a gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran es por medio del Espíritu Santo. ¿Le pasó alguna vez de casualidad que a lo mejor un hermano, pastor, una hermana, que tal vez al comentarle su situación, usted veía cómo se le iban llenando sus ojos de lágrimas? Es que no entiendo por qué. Porque no es decir solamente empatía, va más allá, hermanos. Lo que va a unir a la iglesia es el Espíritu Santo. La unidad que hay en el mundo, sí, la empatía, la compasión, pero en la iglesia va más allá de esos sentimientos porque nacen del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 13, mire lo que dice allá. 2 de Corintios 13. 2 de Corintios, capítulo 13. Versículo 14. Bueno, desde el 11 para que vea. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. ¿Qué más dice? Consolaos. Y después, ¿qué dice?
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Vivid en paz. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludas. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y ¿qué? La palabra comunión, si usted se da cuenta, pone a las tres personas de la Trinidad. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y ¿qué? La palabra comunión viene del griego quiononia, que significa participar de lo mismo. Participar de lo mismo, interactuar en lo mismo. Comunión con el Espíritu. Por algo Pedro dijo que tenemos la mente de Cristo. Por algo Pablo dijo en Corintios que el que se une al Espíritu con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces, el Hijo de Dios participa de la comunión con el Espíritu Santo, de su sentir. Por eso Él nos enseña, por eso Él nos guía, por eso Él nos reprende, porque el Espíritu Santo puede mostrarnos y puede tener esa participación en nosotros. Nos lleva a tener un mismo sentir entre nosotros. Hermanos, al estar unidos con Cristo por el Espíritu Santo, hay un cambio en nosotros. Cambia en nosotros cómo vemos las cosas y cómo reaccionamos a las cosas. Pablo lo toma de la siguiente manera y dice: cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Él expresa y dice que ahora él entiende y ve las cosas en la perspectiva de Dios, de lo que es valioso. La unidad en el Espíritu nos lleva a anhelar lo que Dios anhela. Salmo capítulo 40, versículo 8, 48. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nuestra carne intenta hacer las cosas a su manera, a la carne, hermanos, no le es grato hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Porque cuando nos alejamos de Dios, sabemos que la voluntad de Dios es que leamos y oremos, pero no lo anhelamos. ¿O sí? No se anhela. La carne no quiere. Por eso cuando nosotros regresamos a Cristo, después de que nos alejamos, hermanos, restauramos nuestra comunión con Dios con Él a través del Espíritu Santo. Limpiamos nuestro corazón para que el Espíritu Santo, que había sido contristado, pueda actuar con poder. Y entonces el Espíritu Santo, teniendo la libertad de trabajar en nuestra vida, pueda nuevamente crear en nosotros el querer como el hacer. Y ahora nos va a llevar a anhelar lo que Dios anhela. Hermanos, la unidad en la iglesia viene de la voluntad de Dios.
Cuando entendemos eso, entenderemos que orar unos por otros va más allá que un mandato, sino que nace como algo de la voluntad del corazón de Dios para llevarnos en unidad. Más de una ocasión yo recuerdo haber escuchado, y yo también lo he dicho, que deberíamos orar por las necesidades de otros como si fueran nuestras. Pero ¿cuántas veces derramamos nuestro corazón a esas necesidades como si fueran nuestras? Y le repito, podemos intentar forzarlo, pero es que eso es un resultado de la unidad. La empatía que a lo mejor el mundo busca, que el ser humano sea empático con alguien sufriendo, hermanos, va más allá en el espíritu. Porque cuando las palabras no alcanzan, el amor de Dios es suficiente. Pero ¿cómo se va a transmitir ese amor? A través de la unidad. Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Vamos a compartir la mente y corazón de Cristo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso, hermanos? De la unidad. Lo que por mucho tiempo creo yo que hemos dado por hecho, la fe. Yo desde pequeño llevo escuchando que es importante que la iglesia ore por un mismo propósito y que la oración es poderosa. Pero ¿sabe cuándo es que la oración se vuelve algo poderosa? Cuando va de la unidad. Porque cada miembro comparte un mismo sentir. Y si cada miembro es capaz de compartir un mismo sentir, significa que estamos en comunión con el Espíritu. Y la Biblia nos hace ver y nos hace entender que cuando existe la comunión con el Espíritu es quien intercede con palabras indecibles, incapaces de entender, y Él pide como conviene. Y es entonces cuando la oración se vuelve poderosa. Porque en la unidad de la iglesia encontramos a Dios obrando, porque se goza en la unidad de cada uno de los hijos de Dios. Pero ahora imagínense, todos oramos por lo mismo, pero cada quien ve por lo suyo propio. No hay unidad. Como dijo Pablo, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, desunidad, desunir, incapaces de comprender lo que el hermano o la hermana siente, incapaces de poder ver y captar y ser guiados por el Espíritu Santo para orar unos por otros, para considerarnos unos a otros. Es por eso que muchas iglesias puede haber cantidades de gente, pero se siente frío. Porque están todos juntos, estamos todos juntos, pero no hay unidad. Oh, pero la comunión con el Espíritu nos lleva a compartir, hermanos. Y se lo pongo de esta manera y ya casi estoy terminando. No se trata de tener lástima o de decir ponerse en el lugar de alguien más. Se trata
tener el mismo sentir, lo que anhela Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a una unidad donde también se refleja en la familia. ¿De dónde cree que va a nacer el sentir de perdonar en el hogar? Si no existe la unidad. En los padres hacia los hijos, de poder sentir el mismo sentir y ver en el hijo su corazón y llevar eso a poder rectificar todo aquello que no ha sido correcto, y en los hijos hacia los padres, en el esposo hacia la esposa hacia el esposo, rectificar carácter, cambiar, buscar transformar su vida. ¿Por qué? Porque al tener el mismo sentir anhelan la misma cosa. El matrimonio, la familia, que honre y glorifique a Dios. La Biblia me hace ver que si yo no trato a la mujer como a vaso más frágil, mis oraciones tienen estorbo. Pero dice, y no solamente es eso, dice, trátala como a coheredera de la gracia de Dios. El mismo sentir, compartir el mismo sentir, es entender y comprender el valor que Dios da a cada miembro del hogar. Y lo trato de esa manera. Y va a haber ocasiones que me voy a tragar mi orgullo y voy a ir y voy a pedir perdón. Pero es que me hace sentir débil. No, no se trata de eso. El mismo sentir nos lleva a anhelar lo que Dios anhela. A gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Esa es la unidad. Por eso la Biblia dice, vas a la casa de Dios a presentar tu ofrenda y te acuerdas. Tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí. Ve, reconcíliate. Y después ven y preséntala. Porque lo que a Dios le da esa importancia y impacto es lo que Él anhela. En la iglesia, hermanos, el propósito de Dios para la iglesia va más allá que solamente reunirnos. Es algo hermoso lo que Dios hace a través de cada creyente. Eso es la unidad. Hermanos, cuando la Biblia nos dice que tenían todo en común, se refiere a que la unidad los llevaba a en su corazón ver el amor y la entrega de los demás. Por eso después Pablo le dice, tal vez para ti no es tropiezo comer, pero para el débil sí. Dice, por consideración al débil, no voy a comer. Pero ahora se entiende, porque lo que se anhela no es imponer lo que yo creo, pienso, sino la voluntad de Dios, lo que Dios desea en su iglesia. Todo se hace en un mismo sentir. Es que yo no puedo. Pero a lo mejor si yo no participo, aquel hermano, aquella hermana que es nuevo, que tiene el deseo, que tiene el anhelo y ve que yo al ser alguien de más tiempo no estoy participando, si le soy de tropiezo. Y puede ser en cualquier aspecto, pero le digo, no es algo que se forza, es algo que nace y viene de la unidad a través del Espíritu Santo. Al momento que adoramos, al momento en que buscamos que Dios hable,
La unidad aquí, hermanos, no es solamente lo que Dios va y quiere hablar a través de un siervo inútil que es el pastor, sino la unidad se refleja también desde cómo preparamos nuestro corazón para que Dios hable. Porque eso es lo que el Espíritu Santo anhela, hablarnos. Y tenemos que prepararnos, hermanos. La unidad en el Espíritu edifica a la iglesia, la levanta. Seamos muchos, seamos pocos, la sostiene. ¿Por qué? Porque no es algo que se hace en nuestras fuerzas o bajo nuestro propio concepto. Es algo que se hace guiados y unidos en un mismo sentir, unánimes. Diferente carácter, diferentes pensamientos, un mismo sentir. La honra y la gloria a Dios. Vamos a Efesios 4, ya estoy terminando. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y versículo 3 que dice: solícitos en qué? La unidad. Pero dice la unidad en el Espíritu. En el Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es el que produce amor. Dice la Biblia en Romanos 5 que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y habla del Espíritu Santo. Hermano, el amor que vamos a sentir por los hermanos no nace de nuestra propia voluntad, porque se cansa. El amor que es capaz de soportar, de sufrir. El amor que nunca deja de ser, proviene del Espíritu Santo. Cuando usted y yo guardamos la unidad por el Espíritu Santo en la iglesia, el amor de Dios va a ser palpable, va a ser visto, porque es un amor que va más allá de lo que usted y yo muchas veces podemos imaginar. Y se vuelve tan hermosa esa unidad. ¿Por qué? Porque nos consideramos unos a otros, porque oramos unos a otros, porque nos visitamos unos a otros, pero no únicamente por compromiso, sino porque hay unidad. Porque el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer. Entonces, tenemos todas las cosas en común. Puede venir el hermano Bono y decir: hermano, yo creo que eso no está bien por esto y esto. Y no me voy a enojar, sino porque si el anhelo es el mismo y el Espíritu Santo quiere obrar en unidad, también yo voy a entender, voy a decir: wow, sí es cierto, hermano, tiene razón. Considerando a los demás como superiores a él mismo. Por eso dice: sed de un mismo sentir. Hermanos, el mundo nos quiere hacer creer
que solamente la empatía es suficiente, la compasión, para mostrar un amor genuino que proviene de Dios. Eso es la superficie. Pero lo que Dios realmente quiere hacer en su iglesia va más allá. ¿Por qué? Porque proviene y nace de una obra que hace el Espíritu Santo. Y eso marca una diferencia. Porque entonces ahora, cuando vamos y consolamos, cuando vamos y soportamos, no viene de una necesidad personal, sino de un entendimiento de quién nos une. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el propósito? La honra y la gloria a Dios. Y está mi mamá y no me va a dejar mentir. Pero fueron varias veces cuando estuve con mis abuelos, cuando estaba en La Palma. Fueron varias veces las que a mí me tocó ver cómo empezaba un problema. Muchas veces era un malentendido, muchas veces era algo que la otra persona no había comprendido y se había ofendido, se había enojado y dejaba de ir a la iglesia. Y fueron muchas veces que yo vi a mi abuela tomar su Biblia y porque quería que estuviéramos en la iglesia unidos, ir con aquel hermano, con aquella hermana y decirle, hermano, hermana, tal vez no logro entenderlo, pero la Biblia me dice esto, y si yo le ofendí, te vengo a pedir que me perdone. Y yo quiero que sepa que lo más importante es que nos mantengamos unidos. Y fueron varias. Y yo como espectador, yo decía, pero es que usted no hizo nada. Usted no tuvo la culpa, fue un malentendido, no entendió las cosas. Pero ¿cuál era el propósito? La honra y la gloria a Él. E iba y prefería reconciliarse para no romper la unidad, estar en paz con Él primeramente y con los demás. Y fueron muchas veces también, llegué a ver a mi abuela llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Fueron muchas personas que llegaron a ir donde ella luego estaba sentada en la tienda y solamente iban a platicar con una finalidad, desahogarse, porque encontraban y se sentían amadas. Eso solamente es algo que Dios puede hacer. Y en la iglesia, hermanos, es un resultado de la obra del Espíritu, la unidad. Queremos que haya unidad. La unidad edifica. Primeramente, hermanos, hay que restaurar nuestra comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Y después, pedirle que muestre su voluntad para mantener la unidad. Si es necesario perdonar, si es necesario pedir perdón, si es necesario restaurar, si es necesario hacer, si es necesario evitar, lo que el Espíritu Santo guíe. ¿Con qué enfoque? La honra y la gloria. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre. Gracias Señor porque
podemos ver, Padre, cómo has cuidado de